Hey, bienvenido, bienvenida a un nuevo video. En esta ocasión estamos en otro videojuego independiente, en esta ocasión para navegador o que lo puedes jugar desde la PC. Yo creo que inclusive lo puedes jugar desde tu smartphone. Vamos a ver qué tal está y vamos a comenzar. Dice, revisa tu conexión a internet o presiona Enter. Ok, este es el videojuego en sí que nos aparece. Lo tenemos en español, lo tenemos en inglés, ok. Podemos elegir alguno de los dos idiomas. Aquí tenemos, supongo que la opción de un solo carril o un solo personaje. O tal vez la cantidad de jugadores podría ser también. Le voy a dar en uno solo para ver qué pasa. Dice evita los aros de luz y recoge paja. Ok, perfecto, evita los aros de luz. Lo más conveniente que debemos de hacer. Por aquí podemos movernos con las flechitas. Todo bien, todo correcto. Le tengo que dar otra vez que sí, ok. Y tengo la duda si nos podemos mover con Wast. Ese sombrerito que se ve por ahí, bueno, es el logotipo de Azteca Studio, que viene a ser quien desarrolló este videogame. Vale, yo creo que aquí nos va diciendo por dónde tiene que moverse, ¿no? Supongo que no tiene mucha música porque este juego concursa para quedarse, digamos, en el caso de que te quedes sin internet, bueno, en el navegador de Opera GX, está con... Ok, aquí alcancé una puntuación de 96, no sé realmente si perdí, ¿no? O sea, entre comillas, en realidad perdí y es por eso que me sacó del nivel, podría ser. Tengo entendido que eso pasó porque no creo que tenga como un límite en sí, o sea, supongo que es un juego de Endless Run o Runeless, no recuerdo cómo es bien el término, pero se supone que no termina. Aquí yo le puse una musiquita animada para que no se sienta tan solitario o un poco vacío el gameplay. Sí, yo estoy viendo acá los detalles que tiene. Podemos ver que tiene pues unos sprites. Me gustan mucho los sprites, están agradables a la vista. Ok, ahí no me abdució, qué bueno. Vale, también cambia la tonalidad. Yo supongo que se supone, digamos, la fecha del día en la que estás jugando. Sí, yo creo que anteriormente, bueno, me abdució un ovni de estos y por eso es que se terminó en 96. Pero creo que no tiene fin. ¿Te imaginas que tuviera fin? No creo, porque como está hecho para cuando te quedas sin internet, bueno, no creo que sea como lo más recomendable, ¿verdad? Que tenga un fin. A no ser, es que, vaya, también se tiene que pensar que sí o sí te tiene que cargar el juego. O sea, en sí el juego ya va a venir dentro del navegador, sino como rayos te carga cuando no tienes internet, ¿verdad? Entonces, a lo mejor, si se le meten demasiados recursos, no es tan válido para este caso. Bueno, aquí se empieza a complicar mucho más. Eso me gusta, que tenga una complejidad progresiva y quizá la dificultad no es lineal. Yo creo que es un poquito más exponencial, aunque a lo mejor puede ser que sea totalmente aleatorio, ¿ok? Digo, no quiere decir que sea lineal o exponencial. ¿Esto es todo el gameplay? No, me falta otra cosa por checar por ahí, otra categoría. No sé realmente si cambia mucho una a la otra, pero ya vamos viendo que es interesante y vas ganando puntitos. Con ese te puedes entretener. Es algo totalmente distinto a lo que ofrece Chrome, por supuesto que sí, porque, bueno, el navegador de Chrome ofrece lo que ya todos conocemos como el T-Rex, que corre en una sola dirección. Entonces, esto sería un gran cambio para los navegadores. Eso está muy cool que Opera GX esté pensando en eso. Ojalá y se gane. Digo, sería excelente que este videojuego ganara el concurso. Sabemos que es un juego sencillo, puesto que no debe tener muchos recursos, ¿sabes? Porque si no, caray, se me durmió ahí. Pero bueno, 690 es mi récord. Si tú puedes superarlo, bueno, te invito a que lo superes. Está muy agradable. Tiene simplemente efectos de sonido, no tiene como tal música, pero se me hace entretenido. Quizá esto se pueda explorar un poquito más y hacerse un juego. Digo, no sé realmente si para participar en el concurso tienes que ceder todos los derechos, entonces ahí no se podría. Pero si ya el estudio, Azteca Studio, ya lograron hacer este minijuego, bueno, a lo mejor se podrían centrar en hacer más minijuegos o juegos de este estilo, ¿no? Juegos un poquito más sin fin, digamos, y sería muy interesante probarlos por acá. Vale, aquí tenemos tanto una vaca como un hermoso toro y quiero saber
se mueve con WASD y con las flechitas, ok. Supongo que es para 2 jugadores sí o sí, porque ahorita yo lo voy a probar con los dos, pero creo que obviamente va a ser complicadete, ¿sabes? Poder estarlo controlando. Yo quisiera estarlo probando ahora mismo con más personas, pero justo ahorita no puedo estarlo probando. Aunque si tú estás ahí en casa, pues pruébalo, ¿no? ¿Qué te cuesta? Al cabo, si estás un poquillo aburrido, pues te puedes divertir con este juego. Vale, aquí con cuidado vamos a pasar. Yo creo que los voy a intentar mover a la par, porque si no, pues no voy a llegar a ningún sitio. Aquí se va aumentando también por tiempo, ¿eh? No me había percatado de eso. No sé si en el modo anterior también se aumenta el puntaje por el tiempo que transcurra, porque podemos ver el marcador que va subiendo. Yo creo que cada segundo sube un punto, ¿eh? No estoy muy seguro de eso, pero creo que es correcto la información que te estoy dando ahora mismo en este hermoso video. ¿Cómo lo ves? ¿Les gusta este minijuego? A mí se me hace muy interesante. Yo sé que es un minijuego y bueno, a lo mejor podrías pensar que no se merece un video, pero pues es mi canal y me gusta probar los distintos juegos que me mandan y cómo no hacerle un juego a este minijuego que me está gustando mucho hasta ahorita. Vale, lo que más me gusta es que puedan estar en la misma casilla. A lo mejor el hecho de que estén en la misma casilla pues lo hace un proceso mucho más sencillo, porque si no pudieran estar en la misma casilla estaría realmente más complicado. No podrías combinarlos, no podrías jugar uno solo, ¿sabes? Ahorita yo estoy combinando y estoy viendo si mis sensores táctiles andan correctamente finos, porque en el caso de que yo esté intentando ganar o no perder y mueva los dedos por sin ningún lado, pues quiere decir que podría tener algún tipo de problema, pero no, hasta ahora mis sensores kinestésicos van a la perfección. Yo voy a intentar llegar a 1000 puntacos porque, bueno, me agrada esto. Y sí, así de sencillo es el juego, no necesariamente tiene que ser un juegazo, porque el chiste es que tenga una jugabilidad donde tú puedas ganar, perder y una cosa por hacer. No simplemente vas a estar ahí sin moverle al videojuego, si no, no es videojuego. Ok, aquí yo veo que de repente me salen distintos tipos de alerta y no sé exactamente si como tal hay alguna diferencia, si unos pasan más rápido que otros o simplemente estas alertas son totalmente aleatorias, totalmente pues iguales, ¿no? Aquí ya casi llego a lo que serían 1000 puntos. Yo no sé si pierdo a los dos o puede ser que nada más pierda uno. Como estoy moviendo los dos a la vez y llego a perder, pues estaría muy complicado saber, ¿no? Si realmente pierdes a los dos o si nada más pierdes a uno. Podemos ver que se torna un poquito más oscuro, puesto que podríamos decir que estamos de madrugada justo ahora. Aquí podrían estar entre nosotros. ¿Cómo se llama la película? Hay una película que me recuerda mucho, pero no me acuerdo cómo se llama. No, no es Nosotros. Es una película un poco vieja, pero es muy buena en el ámbito de los videojuegos. Los aliens, ¿sabes? Ok, aquí ya llegué a la puntuación de 1000 puntos. Yo quiero saber si pierdo uno. Ok, el otro, sí. Ambos son abducidos, entonces si tú quieres entretenerte ahí con un hermano, un familiar, alguien más, mientras no tienes internet, lo puedes probar. Esperemos que gane el concurso Mis Mejores Deseos. Este juego me gustó mucho, es muy sencillo, pero tiene unas buenas animaciones, tiene unos buenos sprites y tiene un concepto muy básico, pero entretenido. Por lo tanto, desde mi punto de vista, yo sí le doy unas 5 estrellitas. Digo, obviamente pues me gustó, ¿verdad? Yo siento que es muy buen juego. Espero que tú le des la oportunidad. Es un juego muy sencillo que lo puedes probar. Es otra alternativa al T-Rex de Google Chrome.